Hola, yo soy Freideli Guerra de la sección 102, Formación Cultural 1, y le voy a exponer un breve resumen de la crítica del género literario venezolano. Hace unos años, en 1967, para ser más textuales, Arturo Ulla Pietri declaraba en la sección de cierre de un congreso de literatura. No obstante, como lo señala Ulla, en 1967 definió la crítica literaria, que es un género que está prácticamente condenado a desaparecer. La literatura es el arte que usa la palabra para crear. Este arte permite transmitir emociones, experiencias y opiniones de la forma más precisa, dado que usa el propio lenguaje para comunicar. No obstante, dentro de ella se puede hacer uso de alusiones y otros recursos literarios, que no necesariamente comunica de forma literal lo que ciertamente quiere decir. De hecho, dentro de la literatura se descubren la poesía y el teatro. Tan estricto es hoy la dimensión social de la literatura que toda la inquietud teórica de los críticos que aciertan lo inevitable del compromiso puede resumirse en lo siguiente enunciación de Jean Dubignaud en 1972. La arraigable de la creación artística es a la vez el análisis de todos los símbolos sociales que en ella se cristalizan, pero este arraigo en la experiencia colectiva no es simple constatación, un carácter secundario que se le atribuyera además a la creación, forma parte de su existencia misma y no podemos separarlo de ella, sino por ignorancia, tendencia o mala fe. Dubignaud en 1972 también señala las consideraciones sobre los géneros, diseca las obras, la encierra en comportamiento, fabricando así modelos rígidos y combinatorios. La noción de género no sirve para nada en primer lugar porque todas las grandes obras tienden a destruir, transgredir la caparazón del modelo del género y es precisamente la disidencia respecto a lo preexistente un síntoma de valor. No obstante, Osorio en 1984 señala y por qué cuando se pretende que una gran obra funda un género y actúa así como un gendarme de la obra futura obligándola a adecuarse al modelo se tergiversa completamente su carácter y su propia razón de ser, que es justamente la de abrir perspectivas nuevas y no la de restringir el campo de significaciones posibles al obligar a la obra que vendrán a transitar determinados caminos. Pena de conmoción, toma dado de Raúl Becerro sobre la fotografía de Caracas 1979. Los géneros literarios más escritos en Venezuela, el género épico. El género épico no ha perdido validez en el país y ha sabido salir a flote frente a lo complicada que puede ser la literatura en Venezuela. Dentro de este género podemos descubrir hazañas de héroes, extraordinarias luchas legendarias que pueden ser reales o utilidad de la imaginación del autor, que pretende hacerlas pasar por auténticas. Dada su importancia, se ha perfeccionado a partir de él varios subgéneros, siendo uno de los más escritos en el país, el denominado cuento, que trata de una narración como exagerado, desarrollada de hechos evidentes o supuestos. En Venezuela es muy frecuente encontrar los hechos en forma de leyenda y en un movimiento actual son las citadas leyendas urbanas que mezclan la realidad, la ficción junto a la incógnita que identifica a este subgénero. Género literario más escrito en Venezuela, el romance y el subgénero del mismo. Muchos aseguran que el romance pertenece al género narrativo y si bien su desarrollo se basa en la narración de hechos, esto se enfoca en puntos muy distintos y su forma de narrar la historia generalmente es una prosa. Su identidad es transmitir al lector mediante la representación de hechos reales o no pasiones, hábitos y representaciones de los protagonistas. Internamente de este género se descubre el próspero por la escritora venezolana Cafinor y otros autores como Lili Perroso, Lina Perroso, Estefanía Gil, que han ido introduciendo al país el género romántico así como el romance paranormal.
Este último, que es una rama literaria de creciente interés que aborda tópicos distintos, no solamente románticos. El género de terror en Venezuela es muy admitido y está siendo perfeccionado por jóvenes autores, que le estampan el toque exclusivo de la región. Sin embargo, su objeto literario principal en cada uno de sus libros de terror continúa siendo cultivar el miedo y las emociones relacionadas a él. En resumen, podemos decir que en Venezuela el movimiento literario se está renovando de la mano de escritores jóvenes como Cafinor, al desarrollar historias tan numerosas, sean de romance paranormal, de terror o de dramas, llenas de resúmenes como el humor, la lubricidad, la fantasía, exclusive el asombro como la que presentemente no despliega. En las palabras del autor, escrita por Meneses para la selección de 10 cuentos Caracas Monte Ávila 1968, dice: es posible que haya dos tendencias de lo que he escrito, una por la cual se tiende a realizar lo que podría llamar realismo mágico, para usar frases muy del gusto de los años de mis conocimientos literarios. He de igual añadir aquí un hecho cuando Meneses encabezaba imperturbablemente en la narrativa. Rafael Olivares Figueroa comentó en 1938 los 3 cuentos venezolanos, y la balandra Isabel llegó esta tarde señalaba con exactitud crítica que, en conclusión, el expediente descendió del género literario, ha sufrido muchas permutaciones históricas. El género literario es una de las dificultades más discutidas de la teoría literaria. Así, cualquier teoría literaria estudiará este problema. Los géneros literarios afectan a cuestiones tan imprescindibles en la literatura como las relaciones que se establecen entre lo individual y lo universal. Esto es que en la obra literaria siempre se ajusta una resistencia entre lo general, herencia o un género literario, y lo particular, el precio de la ocupación por sí mismo. Muchas gracias.